Oye, les voy haciendo una pequeña entrada hasta las 7 Nada, muy bien. vale, queda un minuto. Recordar que los directos de Fotocolectania los iniciamos hace 8 semanas, 9 semanas que llevamos de Mm. confinamiento y que han pasado mucha gente interesante y buenos amigos tuyos por aquí como Juan Manuel Castro Prieto o Gervasio Sánchez. Sí, la verdad es que los quiero mucho a los dos y los quiero como seres humanos y los admiro como fotógrafos. Incluso Gerva, bueno, le tengo que agradecer que en el año 96, que me lo encontré en un momento muy complicado en Camboya, hizo dar un giro a mi forma de ver y mi forma de contar y sentir la fotografía. Fue gracias a él, o sea que Te tengo les quiero preparada esa mucho. pregunta. No te preocupes que la tengo preparada. No, pero Muy es bien. así. Pues ¿Eh? nada, vamos, Mm, vamos haciendo este tiempo. Yo haré muy una bien. pequeña Nada, presentación. Sabes lo que que tú quieras. Sí, 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 eh, sí. la primera media hora larga Mm, es de pura mm, entrevista y luego mm, tenemos también las preguntas que la gente ya ha formulado mm, desde ayer por Instagram y si mm. queréis también aprovechar desde el directo de hacer preguntas, me las irán transmitiendo para que Ah, se pues las muy bien. Perfecto, paséis. ¿Vale? perfecto. Y yo creo que estamos en las 7. Lo vuelvo a repetir para los que ya estabais en conexión. Mm, Estamos en los directos de Fotocolectania con conversaciones con los fotógrafos de la colección de nuestra fundación. Estamos hoy con Isabel mm. Muñoz. Bienvenida y muchas gracias, Isabel, por estar aquí. Gracias, gracias a ti, Pepe, y a vosotros. Pues hago una pequeña presentación, tu presentación lo más escueta posible y ya entraremos a las Nada, preguntas. muy bien, perfecto. Sabéis que desde hace 8 semanas estamos haciendo Mm, cada semana una conversación con uno de mm, los fotógrafos, algunos de los fotógrafos de la colección. Nuestra colección es de fotografía portuguesa y española y tiene más de 50 fotógrafos bien representados y hasta ahora llevamos 8. Empezamos con Alberto García Alix, Gervasio Sánchez, Chema Salvans, Laia Abril, Jordi Esteva, Juan Manuel Castro Prieto, Carlos Espotorno y hoy tenemos a Isabel Muñoz con nosotros. La semana próxima tendremos a Manolo Laguillo. Estos directos los podéis seguir también, quedan colgados inmediatamente en el Instagram de Colectania y también por YouTube al cabo de 24 horas, por si los queréis recomendar. Y recomendaros también, última pastilla publicitaria, otros programas online de Colectania que veníamos haciendo ya desde hace años, como es el Correspondencias, unos diálogos entre grandes pensadores de la fotografía, que estamos recordando los anteriores y a partir dentro de 15 días iniciaremos uno nuevo y también las entradas que hacemos en torno a Daido Moriyama, la exposición que no pudimos inaugurar y que está en nuestras paredes y que esperamos que dentro de pocas semanas volvamos a abrir al público. Todos esos programas se realizan gracias al apoyo de la Fundación Banc Sabadell y de la Fundación Banc, que son los colaboradores principales de nuestra fundación. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por consumir cultura, que es un bien de primera necesidad y buena falta. ¿Cómo va, Isabel? muy bien. Estos días de confinamiento, incluso has trabajado, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido el privilegio de poder dar voz a este momento que estamos viviendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, fue un encargo, porque además fue justo al principio del confinamiento y no había forma de salir. Vamos, todos estos fotógrafos que no trabajan con un medio regularmente, necesitábamos un salvoconducto. Fue un Uh encargo -huh. de Vogue. Se lo agradezco mucho porque ser fotógrafo bueno, somos contadores de historias de alguna manera, ¿no? Y no poder contar esta realidad que estábamos viviendo para mí era duro, ¿no? Entonces cuando me llegó este proyecto, por un lado, la verdad es que te tengo que confesar que sentí miedo, ¿no? Porque, pues claro, estoy en la edad, la edad mala y bueno, todos Bueno, tenemos miedo, ¿no? rozándola, No, rozándola. no, te la digo, pero bueno, seguro que sí, vamos, pero que pero a pesar de eso lo acepté y estoy contenta de poder dar voz a todos estos héroes anónimos que nos han permitido y Bien. que siguen permitiéndonos vivir de alguna manera, ¿no? Magnífico, pues supongo que lo veremos, que es magnífica la iniciativa también por Mm. parte
para poderle visibilizar. Si quieres te presento, tengo que reconocer que he tenido que hacer un ejercicio de síntesis que no sé si voy a conseguir, pero hago una pequeña tuya y pasamos directamente a la primera pregunta. Isabel nace en Barcelona, a los 20 años se traslada a Madrid, donde reside desde entonces y trabaja cuando no está fuera de Madrid, que es la mayor parte de las veces. Su ascendente por la fotografía le puede venir de una historia fantástica que descubrió en el año 92, de que tenía un tatarabuelo ruso de San Petersburgo que fue pionero de la fotografía y utilizaba a mediados del siglo XIX las mismas técnicas que ella utilizará más de un siglo después. Isabel compró su primera cámara Instamatic a los 13 años con sus ahorros, pero decidió dedicarse a la fotografía bastantes años después. A principios de los años 80 comienza su formación y un periplo que se inicia en Madrid, pero que a continuación va a centros americanos como el ICP, donde profundiza en la cámara de gran formato, sobre todo con los grandes especialistas, se forma con los grandes especialistas en técnicas de procesos antiguos, especialmente en el platino y en la que se ha convertido en una auténtica experta. La danza, otra de sus pasiones, la ha llevado a desarrollar proyectos fotográficos en Cuba, Burkina Faso, Mali, Egipto y recientemente con los bailarines de Buto japoneses. Ha realizado series sobre el circo o las artes marciales en China, la capoeira en Brasil o las formas de alcanzar el éxtasis en Irán, Siria, Turquía o Irak. Ha recorrido México a lomos de la Bestia, un tren abarrotado de inmigrantes, o retratado en Japón a los miembros de la peligrosísima Yakuza y las cárceles de El Salvador a los miembros de las Madres. En 2016 recibió el Premio Nacional de Fotografía y en el 18 dio a conocer uno de sus últimos proyectos en los que se encuentra todavía inmersa, que es en torno al agua, y Japón es su última obsesión. Será difícil porque es incontable y es muy trabajadora, Isabel, y eso sí. Si con su web podréis ver muchísimos más trabajos. Disparo la primera pregunta. ¿Te embarcas a estudiar fotografía cuando ya has tenido 2 hijos? Tienes la fortuna de coincidir en el Fotocentro de Madrid, que es una escuela absolutamente fuera de su tiempo, avanzadísima. Coincides con 2 de los profesores que para ti me parece que te han marcado, Ramón Urelle y después también Eduardo Momeñe, del que fuiste ayudante. Pero te vas por ese periplo del que hablábamos, a formarte sobre todo a Estados Unidos, y llegas a estar obsesionada por hallar un soporte idóneo para reproducir la piel. ¿Por qué esta obsesión desde tus inicios y esa perseverancia en la idoneidad técnica? Bueno, la verdad es que lo de la perseverancia no es solo en la técnica. Yo creo que es una forma de vida. Desde muy pequeñita he sido muy terca y yo creo en ello, ¿no? Y lo que ha sido una búsqueda, claro, es hallar nuevas formas de contar. Y yo soy una persona que necesito tocar, me encanta tocar y me gusta tocar con los ojos y bueno, en aquella época, claro, ahora tenemos todos esos papeles con los que yo quería trabajar, pero claro, digitalmente, ¿no? Pero yo quería añadir la sensualidad de ese papel de acuarela a mis imágenes, ¿no? Porque bueno, en aquella época podíamos imprimir sobre superficies que te daban otro lenguaje, ¿no? A la imagen, y eso es lo que me llevó a empezar a investigar y bueno, se ha convertido soy muy curiosa y necesito seguir investigando y mejorando y nunca estoy contenta con nada, o sea que eso es lo que realmente me llevó un poco a empezar, ¿no? Pero fueron bastantes años, ¿no? Desde el 82 al 86, me parece que estás sí, muy intensamente metida en aprender. Bueno, pero sigo aprendiendo, ¿eh? O sea, que te quiero decir justo, sí, en enero, justo antes de irme a Japón, entre la exposición que tuve en Igualada y el viaje a Japón, porque estaba en Japón y tal, estuve dando un curso, vamos, me lo daban a mí, de carbón. Sí, recibiendo. No, es que yo necesito aprender y aprendemos cada día, ¿eh? Magnífico. Parece que a principios de los 90 tú tienes un muy buen padrino en Francia, ¿no? Que consigue difundirte cuando eres muy poco conocida. ¿Sí? Que me está diciendo Esther que donar, ¿eh? Perdona, ¿eh? Sí. Perdona por cortar. Pasa siempre con los móviles. Nada, no pasa nada. Ahí está. Espera, ahí.
Muy bien. A ver, que es que me está Perfecto. diciendo Esther que no se veía, no sé. ¿Está bien o no? Sí, que está descentrada. Ah, Te ahora decía, sí, es que te cortan. Pero bueno, da igual, da igual. Sí, perdona. no estás muy bien enfocada. Yo me pongo a tu nivel. Principio de los 90. Tienes un buen padrino Bueno, en París, que te da difusión cuando no eras conocida fuera de España, ¿no? Joel Brade. Pero a mí me encantaría que me hablases de otra persona clave en aquel momento, que es Christian Cojul. Christian Cojul, para quien no tenga las referencias, es un personaje alucinante con quien se formó. Fue editor gráfico del diario Liberación, fue creador de la agencia EFI y también de su galería, y un personaje que apoyó muchísimo con un conocimiento increíble la fotografía española. Tú has tenido una relación muy potente también bueno, con Cristian. ¿Qué bueno, supone Cristian para para vosotros? mí, bueno, la verdad es que yo tengo una relación muy especial con Cristian, ¿no? Porque ya no es solo de agradecimiento, ¿no? Porque es verdad lo que cuentas. Para todas aquellas personas que no lo saben, sobre todo las personas de mi generación, cuando la fotografía española, o sea, le costaba salir de España de alguna manera, Cristian fue el defensor y el que nos ha permitido a toda mi generación, pues mira, desde Cristina, a todos, Ricard Terré, ¿no? Chema, Ricard Terré, Virgilio Viéitez, Juan Macastro, Alberto, es que todos, ¿sabes? Hemos podido evolucionar como seres humanos y como profesionales gracias a él. Él ha defendido la fotografía española en un momento que la verdad es que nos hacía mucha falta. Y claro, bueno, cómo no, yo le quiero muchísimo y además tengo que decir que me siento muchas veces muy identificada con él porque hemos nacido el mismo día, fíjate, con 2 años de diferencia. Y además yo creo que es de las personas, aparte de todo eso, ¿no? Más respetuosas con... Y bueno, y si tendría historias todas, ¿no? Porque no solo lo ha hecho en España, ¿no? Sino lo ha hecho en China. O sea, fue la primera persona que tuvo en sus manos las fotos de la plaza de Tiananmen, para que te hagas una idea, y hasta que no pudo sacar al fotógrafo, esas fotos no salieron. O sea, es un hombre que yo no tengo palabras para expresar lo que realmente es Christian Cojol, ¿no? Y la grandísima labor que ha hecho de difusión, como dices, de la Bueno, fotografía pero española. de Exactamente. todos. Y sigue, ¿eh? Tú antes hablabas de lo de tocar y yo encontré una frase de Cristian que hablaba de que tus copias casi están invitando a tocar con el ojo y con el dedo. Era un poco Sí, esta necesidad tuya táctil y también pero ¿no? fíjate, yo creo que es una necesidad mía, pero si nos analizáramos, yo creo que es una necesidad que tenemos todos. O sea, la sentimos desde que somos bebés. De hecho, se hicieron estudios, ¿sabes?, con todo el tema de la talidomida, ¿no? Y el problema que representó en los primeros años a todos esos niños que no podían abrazar, que es uno de los problemas también que estamos teniendo ahora, ¿no? Pero sí, Sí. necesitamos tocar. Mira, si quieres lanzamos, porque tenemos varias series de las que me gustaría hablar. Tus primeros trabajos, Tango y Flamenco, son editados por Plum, una editorial francesa absolutamente deliciosa. Yo en aquellos años era librero en Railovsky y me encantaba Sí. recibir esos libros muy difíciles. Entonces, para mí son 2 series extraordinarias que un poco se adelantan a esta pasión que tienes, que compartes entre la danza y la fotografía. Pero hay una frase que creo que la has dicho tú, porque sale de una entrevista, si no la han tergiversado, me encanta, que decías, mis padres bailaban tango y son de esos momentos en la vida que no se te olvidan, cuando hay una armonía maravillosa. Yo veía toda la similitud que hay entre el tango y el flamenco y me fui a Argentina a hacer un trabajo sobre el tango. Es verdad, es verdad. Bueno, incluso fíjate tú que eres librero, claro, hay cosas que a lo mejor no se saben de alguna manera, ¿no? Mi madre murió justo cuando tuve la exposición en París. Y esos libros, si tú te das cuenta, cuando les quitas la tapa, es una tela negra con un sello en seco y es un encaje, uno de los encajes de ella, eso es. Entonces, cuando tú le quitas esa tapa,
si te das cuenta, ese sello en seco es de uno de los encajes de mi madre. Y la verdad es que me permitieron ese pequeño guiño, que bueno, yo creo que pues es la primera vez que lo cuento, pero que porque no sabes cómo bailaban el tango los dos. Entonces realmente siempre que he hablado de algo tienen que ser cosas que me emocionen de alguna manera o para dar voz de otra manera, ¿no? Pero sí es bonito y me lo ha recordado. ¿Qué suponen estas dos series? Un poco con la distancia de muchísimos trabajos, de muchísimas series, de una trayectoria de más de 40 años. Con esa distancia, para ti, que no solamente qué recuerdos, sino qué suponen para ti estos dos trabajos de tango y flamenco, mirándolos con... Bueno, la verdad es que son dos pasiones, hablan de dos pasiones que sigo sintiendo de alguna manera, ¿no? Hablan de muchas cosas, de mis primeros libros, de mi primer libro, tú que eres y que lo conoces, editar es complicado, ¿no? Y hay mucha lucha detrás de esos libros, hay mucha ilusión detrás de un libro, ¿no? Pero yo iría a algo para mí mucho más universal, ¿no? Que yo creo que en el fondo nos seguimos repitiendo porque hablamos de nosotros mismos, ¿no? Y en ellos podía hablar a través de la danza, ¿no? De eso, de dónde venimos, de la necesidad que tenemos de amar y que en el fondo te diría que a través de tantos años y a través, fíjate tú, de tanto el tango como el flamenco, que hablan de amor y de las diferentes formas que tenemos los seres humanos de expresarlo y sin embargo es lo mismo, ¿no? Pero tienen muchas connotaciones. Yo, de hecho, pero no solo la imagen, sino el sonido, la literatura. Yo cuando oigo un tango, además, bueno, cuando vi la presentación que habíais hecho y que lo habíais hecho con tango, se me disparan los pies, ¿sabes? O sea que lo siento, es así. Sí, los personajes con tango. Fue sí. Todo un reto, desde luego, por nuestros sí, diseñadores. Sí, me encantó. Hay en tus libros hay bastantes gente que ha escrito, incluso Goytisolo tiene un libro contigo, bueno, tú con él, los dos, bueno, estupendo, pero hay un texto que me encantó de Isabel Cuixet, en el libro de Lumbre, que hace como un análisis muy interesante sobre tu evolución. Dice, me sorprende el extraordinario juego de semejanzas que casi como un ejercicio de estilo dispone Isabel en todos sus trabajos. Ella consigue extraer de los gestos de la danza turca, birmana, cubana, etcétera, e incluso de la lucha o del toreo, una gramática común que resulta fascinante. ¿Tú crees que tienes esa, como digamos, esa gramática formal y también el argumental? Yo no sé si es la gramática o también es que la danza habla de todo eso, ¿no? Porque habla de nosotros. O sea, la danza es un pretexto para hablar de realmente lo que a ti te interesa, que es el ser humano, ¿no? Entonces, en esa gramática yo creo que, y de esa gramática yo he podido, ¿sabes? He podido utilizar el cuerpo para hablar de ello, ¿no? Pero... Bueno, hay una cosa que coincido mucho con Isabel Cuixet y es que en el fondo también estás hablando de ti. Es decir, claro, es el cuerpo, es esa herramienta que tienes delante y que te apasiona como bailarina frustrada, ¿no? Que también, es verdad. Pero estás hablando de ti siempre. Yo creo que la mayoría de mis compañeros hacen lo mismo, porque cuando hablas de algo que llevas dentro de alguna manera, estás tú allí. Eso yo creo, pero bueno, en mi caso sí. Mi fotografía, lo digo muchas veces, de verdad que es una forma de vida y es mi vida y hablamos de nosotros. Mira, me acuerdo que me hizo mucha ilusión porque tuve además en Barcelona, coincidí y pude hacer una exposición con Eduardo Momeña, al que quiero muchísimo y admiro mucho, ¿no? Después de tantos años. Y de repente nos miramos los dos y me dije, ay, ¿cuánto hemos cambiado? Me dijo Eduardo y digo, no, digo, en el fondo seguimos contando y somos nosotros. O sea, que claro que hemos envejecido y hemos aprendido pero sigues hablando de lo que a ti te emociona, ¿sabes? No lo sé, en mi caso, desde luego.
Te me ha saltado antes entrar en el tema de Eduardo Mameña, que fue un poco tu primer profesor, y del fotocentro. El Bueno, fotocentro es una auténtica bueno, lujo, una bueno. empresa increíble en la Madrid de los años 80, ¿no? Sí, la verdad es que aprendíamos de todo, casi menos fotografía, pero es que la fotografía es eso de alguna manera, ¿no? Y el poder, claro, es que no había otra cosa. Yo no sé en Barcelona, Uh-huh. pero es que era, y fueron unos momentos muy interesantes, de mucho cambio, donde yo aprendí mucho y sobre todo, aparte de conocer a gente maravillosa, tuve la oportunidad bueno, de trabajar para Eduardo, aprender de él y de Ramón Mourelle, bueno, trabajamos juntos y fue un verdadero, pero era un momento muy especial. Además, claro, yo estaba casada, o sea que tampoco me podía dedicar full time de alguna manera, ¿no? Y para mí era como un sueño ir a, pero sí que era, fue una apuesta muy valiente de Aurora que, que yo creo que tenemos que agradecer muchos. Aurelio Fierro, que creó el fotocentro, que era Mm, fotocentro, fotobiblioteca, mm, fototienda y todo. bueno, junto con también el Centro Internacional de Fotografía en Barcelona, Mm, mm, que impulsó Guspi, mm, dos mm, auténticos setas en mm, aquella España de los 80 que mm, estaba empezando con muchas mm, cosas en mm, fotografía. Camboya, que tú te adelantabas a hablar de mm. Gervasio, que Camboya puede ser un trabajo muy importante para ti. Inicialmente vas allí a hacer un trabajo de danza, ¿no? Y de la arquitectura Khmer, Sí, pero enseguida o a continuación tratas un tema que entonces supongo que no sé si te habías planteado, como es tan duro como es el tráfico y la esclavitud de los sí. niños en aquella zona. Dio un quiebro, supongo, tu manera de ver la fotografía. Fue por culpa de Gervasio, Sí, literalmente. la verdad es que es una historia preciosa porque yo me acuerdo que llego a Camboya, piensa que no había ni embajada de España, ni era justo el momento en que Pol Pot había dejado Phnom Penh y que estaba a 3 kilómetros del templo principal. O sea, que tú estabas en Siem Reap, lo que es Siem Reap, y estabas oyendo los tiros. Y me acuerdo que bueno, yo iba a fotografiar la belleza, el cielo, la arquitectura y la danza camboyana, que es esa danza que es todo a través gestual y tal, ¿no? Y de repente me dijeron, mira, es que hay aquí dos españoles y tal, que yo dije, un sacerdote y un fotógrafo. Y yo dije, pues yo no me he venido aquí a Camboya en un momento un poco complicado para encontrarme con un sacerdote y un tal. Y entonces cuando me dijeron que el fotógrafo era Gerba, digo, pues oye, entonces me encontré con Gerba y con otra persona maravillosa, Quique Figaredo. Me acuerdo que Uh-huh. iba buscando, fíjate tú, prostitutas, fíjate, porque como las camboyanas son muy estrechitas y tienen poco pelo, poco pecho, y las apsaras, ¿sabes? Que es como lo que te vas a encontrar en el cielo, pues entonces, bueno, para hacerte la historia corta, me dijo, Quique, tú no te preocupes, que son amigas mías y es mucho mejor que trabajen contigo. Bueno, total, que cuando estábamos cenando me comentó Gerba, acababa de hacerle las fotos a Socoen, un niño que le habían cortado la pierna esa misma noche, sin anestesia. Y entonces me dijo, Isabel, ¿quieres venir conmigo a ver a Socoen al hospital? Y yo le dije que sí. Y la verdad es que desde entonces, luego me di cuenta y dije, Isabel, Dios mío, pero es que estás hablando del cielo sin hablar del infierno, estás mintiendo de alguna manera, ¿no? Porque no hay peor mentira que una media verdad. Y es cuando me propongo hacer, que es lo que primero hice, el tema de las minas, ¿no? Que además, bueno, De era personas. un momento. Uh-huh. Lo que pasa que era tan brutal de alguna manera que yo dije, bueno, voy a hacer primero, voy a hablar del cielo y luego volveré, miraré cómo para hablar del infierno. Y la verdad es que me abrió una vía que yo se la agradeceré siempre, porque empecé a descubrir el poder de la palabra, ¿no? Y el poder de dar voz, ¿no? Y de poder cambiar de alguna manera con esa voz muchas cosas que a lo largo de esta vida, pues que Entonces, bueno, pues sí. Es un registro de manera totalmente diferente, ¿no? Tú tienes que
contar otra historia y cómo narrar esa historia de muchas veces de personas concretas, ¿no? Pero el registro más documental, más Pero en el fondo, sí, pero en el fondo, fíjate, Pepe, en el fondo, claro que no es lo mismo hablar del dolor de alguna manera, ¿no? Que a lo mejor hablar de la sensualidad, ¿no? Pero, pero estás dando voz, ¿sabes? Con más o menos sufrimiento estás contando esas historias, ¿no? Entonces yo creo que son las historias las que hacen, en mi caso, que luego, bueno, otros compañeros tienen otras formas de contar, ¿no? Pero en mi caso son esas historias las que hacen que tu registro cambie, ¿no? Porque es una de las cosas y una de las elecciones cuando tú decides contar esa historia, ¿cómo la voy a contar, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso hace que tengas un registro u otro, ¿no? Pero... Por ejemplo, en Congo, tiempo después, ¿no? La centras en una persona, ¿no? De las niñas ahí también, la situación de las mujeres y las niñas, pero digamos, la focalizas en la historia personal, ¿no? Claro, es que... Con el tema del Congo me parece que era la Kadi Claro, es que Atsuba, cuando ¿no? yo estaba, otra vez, fui al Congo precisamente buscando nuestros orígenes, en este caso eran los grandes simios, que es que claro, que en libertad solo estaban allí en peligro de extinción. Y entonces llegas en un momento no solo que hay ébola, sino que bueno, que está pasando, era mucho antes de que, porque fíjate tú que a Cádiz le acababan de dar el príncipe de Asturias, o sea que la realidad que estaba contando Cádiz de lo que estaba pasando en el este con el tema del coltán, el oro y los minerales, utilizando a las mujeres como arma de guerra, eso se empezó a conocer gracias a ese príncipe de Asturias, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo que, yo le dije, digo, cuando me enteré, claro, yo no lo conocía. Y entonces yo le dije, si alguna vez necesitas, y entonces cuando ella me llama para hacer esa exposición, y entonces, claro, me fui para allá, ¿no? Pero... Si quieres, volveremos al final con el tema, con las maras, pero yo quería hablar de una serie que en Colectania, en la colección de Colectania tenemos la mayor parte de las fotografías junto a los primates, que es Etiopía. Etiopía es una serie maravillosa, tú vas a estas tribus o etnias tribales en el 2002, te centras en una de ellas, en los Surma, pero vuelves en el 2004 y 2005 a otras tribus que son los Niangatón, sí, ¿no? Niangatón, de Senach son, sí. Ajá. Y es curioso que estos son tribus que son pastores y guerreros y ellas son agricultoras, es decir, ellos tienen más tiempo para la estética y modulan sus cuerpos, ¿no? Tienen los tatuajes, las pinturas y las escarificaciones, ¿no? Un poco, cuéntanos esta historia del cuerpo y de la desnudez, aquí aparente desnudez, porque ellos no sé si se sienten tan desnudos, ¿no? Es como les miramos nosotros también, porque además eso sí que es, para mí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero es el papel de la mujer. Bueno, primero lo que yo iba buscando en esa serie era precisamente todas aquellas tribus que vivían de espaldas al progreso y que utilizaban su cuerpo como un libro, ¿no? Entonces, ¿qué descubrí, no? Por un lado, el papel de la mujer, ¿no? Cómo la mujer son tribus, claro, primitivas, donde los hombres no trabajan y realmente se dedican a cuidar los rebaños, donde ellos tienen derecho a beber leche, comer, claro, la carne que las mujeres no, la sangre, porque hay una de las ceremonias donde toman la sangre, y realmente, como ahora no hay, sí que hay guerrillas entre las distintas tribus, pero ellos tienen una vida muy agradable, donde se pueden dedicar a engalanarse, vestirse y disfrutar. Y es la mujer la que cría a los niños, no son monógamos, claro, con lo cual además el padre tiene que pagar una dote que normalmente era ganado, ahora son kalashnikovs y tal, donde ella tiene que andar muchas veces 5 horas para encontrar agua. Claro, ese cuerpo de la mujer se empieza a masculinizar de alguna manera,
porque es ella la que trabaja, la que tiene que sustentar a su prole y la que luego tiene que hacer esas especies como de mezclas, porque ellas no comen lo mismo no comían lo mismo que los hombres y hacen una Y, mezcla de grano con... Entonces, por ese lado me di cuenta, ¿no?, que como muchas veces, hasta físicamente, el hecho de que la mujer tenga que tomar un rol también le cambia ese cuerpo, ¿no? Y luego quizás el ellos se tema, feminizan, ¿no? Porque ellos claro, tienen claro, menos de su aspecto hecho, sensual, pero también claro, a veces claro, incluso las parejas, ¿no? claro, es que Cuando no, yo me di cuenta además que no solo eso, sino que en las tribus primitivas, que luego lo he encontrado en otras tribus primitivas, hay una concepción del sexo muy distinta a la que nosotros tenemos hoy en día. De hecho, hay dentro de ese trabajo, lo que pasa que, bueno, hay muchas veces partes de los trabajos que no se ven nunca, ¿no? Yo me di cuenta cuando empecé a fotografiar, de repente, un día dije, voy a fotografiar a esta mujer maravillosa, y cuando la voy a fotografiar me di cuenta que era un hombre, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que eso pasaba mucho. Y entonces lo que hice fue que tenía como hay dípticos donde tú ves un retrato, una foto de algún indígena, o sea, y no sabes si es un hombre y una mujer, porque ellos van con esas especies, no sé si ahora, van con esas especies de mantas, además, sí. Entonces, pues aquí lo tienes, ahí es. Entonces sí que hay todo un trabajo sobre lo que tú comentas ahora, ¿no? Y luego sobre la desnudez, que además me interesa mucho por el momento que estamos viviendo, ¿no? Es la relación que tenemos con lo que vemos y lo que es real y lo que hay detrás, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué, claro, no se sabía ni dónde estaban porque son nómadas, y de repente tú bajas, los que habéis estado en Etiopía y conocéis, Etiopía es seco, 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 y de repente te encuentras como en el paraíso, ¿no? Y encima empiezas a ver verde, empiezas a ver vacas, empiezas a ver, y de repente, claro, unos seres, pues ya te puedes imaginar, altísimos, bellísimos, claro, yo los veía desnudos. Claro, porque iban, pues eso, ellos se visten con la naturaleza. Hasta que yo me di cuenta, dije, Isabel, no, es que no están desnudos, es tu visión la que los ve desnudos. Pero ellos se visten y tienen la suerte de vestirse con la naturaleza. O sea que yo creo, a mí me interesa eso también hoy, porque hay ahora pues muchas formas de ver un desnudo, ¿no? Pero deberíamos de preguntarnos a nosotros cómo lo vemos nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? es todo un tema. Es un tema... Eh, ¿Tienes un planning cuando vas a un trabajo así? Por ejemplo, obviamente que sabes a qué personajes vas a fotografiar, te documentas bien, conoces muy bien, pero hay un planning, digamos, de producción. Bueno, yo soy negada para todo eso, ¿eh? Lo que sí que hay es un planning, o sea, yo necesito trabajar, o sea, bueno, primero saber lo que voy a contar, o sea, lo que me interesa contar de alguna manera y cómo lo voy a contar, ¿no? Y dónde lo voy a contar. Entonces, hay muchos temas que intento documentarme al máximo, ¿sabes? Incluso hasta Pero, por hacerme ejemplo, dibujos. En el caso de El Etiopía, caso buscarlo, fue complicado lo de Etiopía, porque yo llevaba una serie de ideas, lo que pasa que, claro, en el año 2002, que fue el primer viaje, la Etiopía que yo me encontré, que tuve una suerte tremenda, no tiene nada que ver con la Etiopía de hoy. Entonces me acuerdo, claro, que incluso hasta la embajada, fíjate, no conocían dónde estaban, por ejemplo, en este caso, los Surma, ¿no? Yo me acuerdo que, claro, yo me estuve planteando y enterando un poco, ¿no? Además, Juanma me ayudó y me acuerdo que me dio su guía. Y que lo también hay otra. típico, sí, Juanma, que luego volvimos otra vez. Y, y luego no sé por qué bueno, fui de otra forma total, que lo que sí que te digo es que lo pasé mal. Juanma también, ¿eh? Me acuerdo que iba en aquella época con unos teléfonos de estos, ¿cómo se llaman? Los satélites, los que ahora está el Turaya y Sí, todo eso, y que me salvaron en más de una ocasión,
porque aunque estaban prohibidos, los pude meter y era un momento complicado. Pero fíjate que, y me ha servido no solo en ese trabajo, sino en muchos otros, aunque yo tengo que tener un orden y un planteamiento y un, ¿sabes? Que lo tengo que llevar lo más preparado posible. Preparado. Porque, claro, son trabajos que no son encargos, entonces son trabajos que hago en tres semanas y que los tengo que hacer, ¿no? Pero siempre me he dejado llevar de la intuición. Y en Etiopía tuve que hacerlo muchas veces. Y funcionó. Más de una. Y funcionó y tuve mucha suerte. Tuvimos mucha suerte, ¿sabes? Pero... Muy bien. Si quieres pasamos a la serie de los primates. Sí. El vídeo que comentabas se mostró en Blanca Berlín, la galería en Madrid, con el título Álbum de familia. No sé si es primates o álbum de familia el título. Es álbum de familia. ¿Sabes? Empezó la serie como primates, pero enseguida se convirtió en álbum de familia en cuanto descubrí lo que descubrí, ¿no? Ahí haces los grandes simios, ¿no? En la República Democrática del Congo y también en Borneo. Impresionan esas miradas y esa dulzura de estos animales, ¿no? Es que lo que muy impresionante. Es que nosotros venimos de ahí, o sea, eso no lo podemos negar, ¿no? Y la verdad es que para mí ese trabajo sí que ha sido una revolución de alguna manera y un descubrimiento, ¿no? Porque en esa búsqueda de dónde venimos, ¿no? Cuando he descubierto que sienten como nosotros, que aman como nosotros, que son capaces de sentir la muerte, de respetarla, de tener celos, de hacer intercambios. Yo he visto cómo partían las nueces, hacían un montoncito para hacer un intercambio con la hembra que les apetecía. Y cumplían con eso, ¿no? He visto otro que estaba harto de verme en el Congo y que de repente te hacía así, porque te estaba diciendo, ahora soy yo el que te voy a fotografiar, ¿no? Y me he dado cuenta que sabían de alguna manera y que han debido de sentir la misma magia, yo lo digo de verdad. ¿Sabes cuando te pones delante de una cámara? Que estés en la situación, que estés hasta en una cárcel, sacas toda esa dignidad que tienes. Por eso digo yo, es que estoy viendo a mis antepasados, ¿no? Y sienten esa misma, como ¿sabes? De cuando te ponen delante de una cámara, estás como, sabes que de alguna manera están, no es que robando tu alma, pero sí que robando mucho lo que tú eres, ¿no? Y la verdad es que ellos me lo han dado, ¿no? Y además, fíjate, una persona, tal cual. Totalmente. Y yo digo, es que estoy retratando a mis antepasados, ¿no? Fíjate tú que me sentí hasta lo que debieron de sentir en la época de la esclavitud, ¿sabes? Porque cuando tú ves que son capaces de reconocer a sus familiares, por ejemplo, ya sabes que muchas veces los hacen viajar entre zoológicos, ¿no? Y ellos son capaces de reconocer a sus familias. Entonces, cada vez que se vende un gran simio, que son los que yo conozco, que estás separándolos de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que me ha hecho ver el mundo animal de otra forma, ¿no? Muchas veces esa palabra no me gusta utilizarla porque se ha utilizado tan mal que somos a veces nosotros mucho más salvajes que ellos, ¿no? Pues si te parece, Isabel, hacemos la última serie que quería tratar. Nos guardamos un poquito para que no se nos corte el tiempo, porque tenemos una hora justita que nos da Instagram. El trabajo de las maras. Sigues con el tema del lenguaje corporal. Vas a El Salvador en 2006 para fotografiar tribus urbanas y empiezas un trabajo sobre los miembros más peligrosos de las pandillas maras. Vas a las cárceles, fundamentalmente está realizado en las cárceles, ¿no? Bueno, hice en las cárceles y hice en libertad, porque necesitaba de alguna manera ver también esas miradas en libertad. No miramos igual.
cuando estamos presos que cuando... ¿Cómo te mueves en una cárcel? Nosotros siempre se han visto fotos de cómo estás rodeado de ese ambiente tan macho, de esa violencia encubierta. ¿Cómo te defiendes ahí dentro? Bueno, hice las de mujeres también, ¿eh? Más fácil, Que las... No te creas, ¿eh? ¿no? No, no, Ajá. no. Porque además la mujer en El Salvador, que es donde yo lo hice, precisamente tiene que demostrar, hay tanto machismo que para poder mostrar su poder tiene que demostrar que es mucho más cruel y mucho más dura que muchos hombres, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, el hecho de que yo nunca había estado en una cárcel, porque yo no hago, pero y era un tema complicado, ¿sabes? ¿Cómo te mueves en una cárcel, no? ¿Cómo te mueves delante de asesinos, no? Cuando tu forma de fotografiar es a través del amor, ¿no? Y todas esas preguntas, ¿no? Eh, Esta serie complicado. está muy en el límite, ¿no? De hecho, sí que ha habido alguna gente que por ejemplo, Isabel Cuixet es una de sus series favoritas, pero alguna gente que han visto que te habías colocado tan en el límite, ¿no? Lo que estás Yo creo, diciendo, no, es entre que la luz y lo es oscuro, ¿no? bueno, yo creo que siempre estamos entre la luz y la oscuridad todos, porque todos tenemos una parte maravillosa y también tenemos una parte oscura y que no salga y que no ruja esa parte, ¿no? Pero cuando yo me di cuenta, yo, la verdad es que lo pasé muy mal, porque hasta que me di cuenta que la situación que les había tocado vivir, en esa situación no había ni víctimas ni victimarios y que menos un, ¿qué vamos a juzgar algo que desconocemos tanto, ¿no? Y lo que sí que me di cuenta es que socialmente, eh, claro, son familias monoparentales, donde la mujer tiene que sacar adelante una prole de varios padres, ¿no? Cuando tienen que trabajar de sol a sol para ganar $150, cuando unas Nike en aquella época les costaban 120. Esos niños se crían en la calle, se crían sin ningún tipo, la madre no tiene tiempo de abrazarlos, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de escolarización. Entonces, ¿qué pasa? Se crean unas redes y unas familias que se apoderan de ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, yo desde luego en esta serie eh, no he querido juzgar y lo que he pretendido es que cada uno nos preguntamos y nos preguntemos de alguna manera de qué estamos haciendo para que en el siglo XXI tenga que haber gente que viva esa realidad, porque lo que yo no tengo seguro también es qué hubiera hecho yo si yo hubiera nacido, pues a lo mejor hubiera sido una marera, no te digo que no, o no, no lo sabemos, ¿sabes? Pero que es una realidad y además hay que conocerla y yo lo único que puedo decir es que a pesar de las veces que he estado allí, es una realidad que se conoce muy poco. ¿Cuál ha sido la historia más dura que has tenido fotografiando? O la serie. Bueno, es que duras hay muchas porque el sufrimiento es duro y no se puede medir. Sí que te podría decir, por ejemplo, en la que más miedo he pasado, que ha sido en el Congo con el tema de las mujeres utilizadas como arma de guerra, los niños, las niñas eh, violadas, los niños acusados de brujería por sus propias familias, por las madrastras, los niños de Camboya, o sea, es que son tantas que, ¿sabes? O sea, que dolor, es que el dolor o el dolor de Van, por ejemplo, después de un terremoto, ¿no? Esas familias que tienen después de un año que vivían todavía con la sangre de sus pequeños al lado, o sea, es que es muy difícil de decir cuál, ¿no? Pero
sí que para mí, fíjate, ese descubrimiento, ¿no? De alguna manera, de que puedo cambiar, porque además ahora no tenemos tiempo, ¿no? Pero la vida me ha dado la oportunidad de saber que tengo razón de alguna manera, ¿no? Y de la importancia de esa palabra y esos pequeños granos que puedan hacer que las cosas cambien, para mí se ha convertido en y cada vez más, se ha convertido en una forma de vida y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Pero ¿cuál? Pues Difícil. Bueno, era realmente si te venía a la cabeza, pero efectivamente eres incansable porque, vuelvo a repetir, si queréis ver la página web de Isabel, hacer este extracto que he hecho de series es muy difícil y ella continúa con una energía increíble, todo aunque el mundo tengas dirá. algún que otro, pero lo superas y vas a por ello. Pues si te parece, pasamos a las preguntas porque tenemos prácticamente 10 minutos, se nos ha hecho un poco el tiempo encima. Alba Mozas pregunta: ¿cuál es para ti la diferencia entre el desnudo y el cuerpo sin ropa? Es buena pregunta. Entre un desnudo y un cuerpo sin ropa, es complicada la respuesta. Yo creo que para mí, en este momento, un desnudo puede hablar de muchas cosas. A mí me interesa el desnudo porque cuando te desprendes precisamente de toda esa ropa, de todas esas máscaras, y te pones delante de una cámara, yo creo que estás contando muchas cosas, ¿no? Y, y el cuerpo sin ropa, claro, tiene otras connotaciones. No sabría decirte, fíjate lo que te digo. Es que según cómo lo mires. Sí, Es, quizás es es complicada esa pregunta, sí, pero me lo voy a sería pensar bien, ¿eh? Es muy que, bien. Marta Tei pregunta: ¿qué artistas no fotógrafos admiras o te inspiran? uy, pues muchísimos. Ahora, por ejemplo, que estoy con todo lo del tema de Japón, pues he hecho toda una inmersión en todo lo que es nuestro barroco, o sea, pues desde Rivera, por ejemplo, bueno, Velázquez también, Goya, es que es muchísima gente, ¿no? La música también, no sé, es muy difícil porque me inspira mucho la pintura, fíjate. La pintura me inspira y el cine mucho también, y la música. Has hecho tus pinitos también en algún vídeo, ¿no? No, y Con el sigo, tema ¿eh? audiovisual. Es que Ujú, ya, ¿sabes ujú. lo que pasa? Que siempre quiero más, ese es mi problema, nunca estoy contenta con lo que siempre, y he descubierto que con la imagen solo no tengo suficiente, entonces estoy, bueno, y voy más, ¿eh? Porque tengo ahora una serie que estoy preparando, pero necesito de la imagen en movimiento, del sonido. Y, Seguimos porque en 5 minutos largos tendremos que acabar. López Photography pregunta: ¿qué fue lo más difícil al hacerse paso por el mundo de la fotografía? Entiendo que es cómo conseguiste llegar a que funcionara. Bueno, la verdad es que se lo tengo que agradecer al mes de la foto en aquella época, en el año 89, eh, a En una París. decisión que tuve en Ujú. París, claro, de decir, Isabel, yo tengo que salir porque, bueno, aquí no había forma, y entonces cogí mis platinos tango y flamenco debajo del brazo y iba llamando a las puertas. En aquella época eso se podía hacer, ¿no? Y a Joel se los enseñé en el suelo, así, ¿no? Yo creo que para mí eso ha sido a lo mejor, pero yo creo, fíjate, que como la fotografía me ha dado tanto, ¿sabes? Mm, Me olvido un poco de lo que son las dificultades, porque lo importante es poder seguir, yo lo digo de verdad siempre, poder seguir sintiendo esa pasión y en este caso también que el cuerpo te aguante para que puedas seguir contando y entonces realmente, pues claro, problemas hemos tenido todos, pero en este momento no, es que no No me te acuerdo acuerdas de de ellos. ellos, pero no me acuerdo de ellos, pero porque me gusta vencer esos problemas, ¿no? Y,
Y a lo mejor pues fue complicado cuando decidí a los veranos irme a aprender, pero momentos difíciles hay muchos, ¿no? Mahala, nuestra amiga Mahala nos pregunta que le gustaría que hablase sobre el proyecto de Japón, tu última Bueno, pasión. pues mira, la verdad es que el proyecto de Japón es un proyecto que le tengo que dar las gracias precisamente a los primates, porque es un proyecto que me llega después de haber esperado 25 años. Yo estuve esperado 25 años a que los jardines secretos de Japón se me abrieran de alguna manera. En aquella época era mujer y claro, joven y no pude tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, bueno, esa exposición me ha permitido el poder trabajar desde el 2016 hasta el mes de febrero, marzo, y he ido descubriendo ese Japón. Lo último que he hecho, por ejemplo, ha sido un sueño de hacía muchísimo tiempo y es hablar del calentamiento de los mares, en este caso en Hokkaido, el poder hacer las fotos debajo del agua de los icebergs para hablar, bueno, bajaban un mes al año de Rusia todos enteros y ahora bajan resquebrajados, ¿no? He podido tener acceso a la yakuza, he podido tener acceso a temas como el shibari, a temas como el buto, he podido trabajar en... Persiguiendo, ¿no? Ha Esos sido 25 años que has perseguido a Sí, lo he personas de la perseguido danza a todo. que Lo he no tenían intentado, acceso. no, se intentó, fíjate tú, en el año 92, hasta el director del Asha y de aquella época, porque tuve una exposición allí, y me preguntó y tal, y yo quería fotografiar el buto, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy emocionante porque en aquel momento no he podido, pero sí que quería fotografiar a Katsuo, y, al sumo y tal, ¿no? Pero he podido fotografiar a su hijo, que es y he podido ser testigo de estos últimos momentos del buto, porque realmente el buto se acaba. Lo que el buto contemporáneo de ahora es danza contemporánea. El buto nació como un movimiento sociopolítico en un momento que socialmente Japón lo necesitaba y ahora Japón no lo necesita, ¿no? Pero he podido, que además he hecho una pieza, pude trabajar con el hijo de Katsuono, con la ropa de Katsuono, en el estudio de Katsuono, con la música de Katsuono, unos días antes de que, de que él muriera, de que Yoshito muriera. O sea que es curioso como después de esos 25 años he podido tener acceso a ese sueño, ¿no? Y ahí estaba cuando me tuve que volver, ¿no? Pero Japón ha Isabel, nos sido ha pasado... No, sí, 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 sí. no, que Japón ha sido y sigue siendo un sueño con muchas lecturas, ¿no? Y lo has podido ver desde muchas ópticas, incluso desde debajo del agua, que parece que Sí, también te sí, apasiona sí, últimamente, ¿no? sí, sí, la verdad es que sí. Pues Mm. nos ha pasado en dos ocasiones, la última con Carlos Espotorno, que no nos podemos despedir, No con lo pasa cual nada, pero tenemos que hacer ya, si te os parece, para abrazo a que todos. nos guíe Muy bien. y nos corte. Y Isabel, muchísimas gracias A por vosotros. dedicarnos este rato Nada, y seguimos en contacto. Un abrazo muy grande. un beso a todos. Gracias, ¿eh? Adiós. ¿Ok? Hasta ahora. A ver cómo se apaga.